esa capacidad de ser un caballo salvaje, pero con cabestro y freno del Espíritu, ¿comprende? Controlado por el Espíritu Santo de Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, valor. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. No se raja por nada, no se raja, es fuerte, es fuerte. Y dice que es fruto natural del Espíritu, hermanos. Si usted me dice esta mañana, hermano, yo ya no aguanto, yo tengo que decirle, hermano, el fruto natural en usted es que usted es fuerte. Es fruto natural de la condición espiritual. De eso se trata. Fuerte. Templanza, mantener la convicción. Usted los miércoles, si no ha venido, se ha perdido una excelente serie basada en la otorgación o el otorgamiento de la gracia para nosotros de parte de Dios. Hermano Juan Galdames ha compartido excelente y dice, hermanos, tenemos que aprender a vivir no por opiniones, tenemos que vivir por convicciones. Si pecamos o no pecamos, lo que hacemos o no hacemos tiene que ser sobre la base de las convicciones. Templanza. No es necedad ni es testarudez, es que una convicción bíblica genuina del Espíritu de Dios se mantiene porque se mantiene. Usted no tiene doble palabra, no tiene doble rostro, no tiene doble ánimo. Templanza. La invitación a pecar, la invitación a actuar de una manera que a Dios le desagrada, usted dice, no, no. Eso es espiritualidad que contagia. Miren, aquí viene la preguntita, hermano, de verdad, es indiscutible para toda la demás gente que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios, vive conforme al Espíritu, se da cuenta que es un árbol que da fruto bueno porque tiene esencia buena. Yo le garantizo una cosa, todas las personas que están a su alrededor van a tener que empezar a decir, esta persona es diferente. Sí, hermanos, así como cuando envidiamos el árbol del vecino, Dios es bueno, hermanos. Su naturaleza es buena. Dios es espíritu. El anhelo de Dios, hermanos, básicamente es que nosotros podamos dar fruto. Y voy a tratar en 10 minutos, ¿verdad? Porque empecé a las 11:10, hermanos. Así que por favor, denme por favor 10 minutos más en esto. Pero miren, hermanos, no solamente el fruto espiritual es la cosa más atractiva que podemos tener. No quiero dejar de leer este salmo. A mí me encantó porque yo he leído el Salmo 92 un montonazo de veces. Pero mire esta perspectiva del Salmo, desde la perspectiva de dar fruto, quiero decir, mire qué cosa más especial, porque viene relatándose cómo luce una persona que está en comunión con Dios. Mire el Salmo 92, versículo 12, el justo, mire esto, el justo, la persona que tiene el Espíritu de Dios en él, el justo florecerá la palmera, como la palmera, lindo, impresionante, imponente. Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Imagínenselo, hermanos, por favor. Imagínense una plantación de cedros, verdes, lindos, árboles extraordinarios. Y dice también el texto, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. O sea, los frutos del Espíritu están permanentes. Así usted tenga mi edad o más de mi edad. Permanecen, los frutos estarán vigorosos y verdes. Y mire el último versículo, el propósito de eso, para anunciar, para revelar, para evidenciar, para que el mundo se dé cuenta, para que los demás crean que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y si somos chiribiscos, matorrales arrastrados por el viento, tamo le llama la Biblia esto, dígame usted, ¿quién va a querer acercarse a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿A la sombra de qué zacatal se llega a reposar a alguien? ¿Cómo se llaman los árboles que tienen
Julio César, la forma que le dicen como volado del diablo, el iscanal. Si usted no conoce el iscanal, es un árbol, un arbusto seco, de tierra seca, que ha hecho unos volados negros que jugábamos antes, que decíamos que era la cabeza del diablo. Hasta de árbol de Navidad poníamos de ese volado nosotros, ¿verdad? Dígame usted, ¿quién se llega a sentar a la sombra de un iscanal? ¿Quién? ¿Quién se aferra a una mata de chichicaste, hermanos? Digo, porque a veces parecemos chichicaste, hermanos. Pero dígame usted, al bendito y frondoso y bajito árbol de mango que teníamos en nuestra casa anterior, donde los mangos se cortaban con la mano. Y a la sombra de esos árboles uno va y se regocija. Por eso el salmista, si usted no lo había visto relacionado con Gálatas 5:22, yo tampoco, hermanos. Pero es linda la figura. Y déjeme rápidamente ir a la última parte, porque no vamos a tener tiempo más de esto más adelante. Pero no solamente contagiamos con el fruto del Espíritu, atraemos con el fruto del Espíritu. Por eso yo prefiero enseñarle a la iglesia la importancia de ser una iglesia fructífera en este sentido, versus la necesidad de tener programas espectaculares aquí para apantallar a los visitantes. Eso entretiene, gusta, pero no cambia la vida de nadie. ¿Sabe que cambia la vida de alguien? Cuando está a la sombra de un genuino y fructífero cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente los frutos, los dones espirituales, hermanos. Los dones espirituales, carismata, regalo, gracia especial de Dios. Ni usted ni yo podemos hacer nada para tener un don especial. Es un don, es un regalo. No me lo merezco, más probable no me lo merezco. No lo merezco. Pero ahí están. Y los corintios fueron un muy mal ejemplo de esto. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, está Pablo tratando de explicarle, dice, a uno Dios los puso como apóstoles, otros como maestros, pastores, profetas, etcétera, lo que usted quiera. Y de repente en el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Son todos profetas? Por supuesto que no. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? Por supuesto que no. Dice Pablo. No se equivoquen, corintios. Es lamentable basar la teología de los dones espirituales en 1 Corintios, porque 1 Corintios es una carta para corregir la carnalidad de una iglesia. La carnalidad de una iglesia. Hay principios. Pero los corintios habían hecho todo lo contrario. Usaban los dones para el deleite personal. Y se llegaba a decir, yo hablo más en lenguas que fulano, sutano y aquel también. Yo hablo más en lenguas. Y cuando hablaban en lenguas en la iglesia, esto es lo que dice 1 Corintios 12 y 14. Cuando hablaban en lenguas en la iglesia, empezaban a hablar todos al mismo tiempo. Y yo le garantizo que cada uno empezaba a hablar más fuerte que el que estaba a la par. Y más fuerte que el que estaba allá. Y el que gritaba más, se sentía más espiritual. No estoy juzgando, no estoy criticando, estoy diciendo solamente lo que pasaba en Corinto. Y así eran los dones para ellos. Y era una iglesia llena de dones del Espíritu Santo. Pero los usaban mal para su deleite, para demostrar súper espiritualidad. Se inventaban cosas que no eran. Y se les había olvidado que esa era inmadurez y era insensatez. No lo voy a leer todo, pero en la carta de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 14, versículo 20, dice Pablo de esta manera: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y Pablo trata de decirles, hermanos, usen bien los dones. Y dicen, los dones son de testimonio para los incrédulos, no para los creyentes. Y miren, dice Pablo, yo le garantizo que yo hablo mucho más en dones que muchos de ustedes.
pero prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en una lengua que nadie me entienda. Y está tratando de poner en orden porque habían perdido de vista el propósito de los dones. No discuto los dones, discuto el uso de los dones, dice Pablo. Y a ustedes se les ha olvidado que los dones son para la edificación del cuerpo, no para lucirse personalmente. Edificación del cuerpo. Y por eso el capítulo 14, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 12, versículo 17, versículo 26, por favor, hermanos, léanlo despacio y se van a dar cuenta cómo la edificación del cuerpo era la cosa más importante de todas. Interpréteme correctamente, por favor. La misma adoración a Dios que podía ser producto de una expresión de dones. Lo quiero decir sin ser malinterpretado. Hasta eso quedaba sujeto si edificaba o no edificaba la iglesia. ¿Comprenden? Hasta eso. Ese era el punto. No hay una prohibición, hermanos, por el amor de Dios, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar. Yo no veo a Pablo diciendo prohibidos los dones, prohibido este y este don, ya no, Dios ya cerró la puerta. No, no está así. Solamente está diciendo Pablo claramente, por favor, asegúrense que los dones sean usados para edificación de la iglesia. Y por eso lo escribe de esa manera tan, pero tan particular. Edifiquen a la iglesia. El buen ejemplo de los macedonios, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para esto ya, pero dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, mismo problema, él les pone un ejemplo de cómo deben ser usados. Bien, dice segunda a los Corintios, capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire cómo aparece la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Los dones, pues, el carisma, el regalo de Dios para las iglesias, igual que Corinto. Miren, pues, la gracia de Dios que se ha dado para ellos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, fruto, ¿verdad? Y su profunda pobreza, abundaron en riquezas, generosidad y bondad. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado, con amor, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, templanza. No se rendían ante la tribulación. Y mire lo que sigue diciendo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y si no nos basta, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 en adelante, pero dice particularmente del versículo 5 en adelante, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y mire esto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido gracias al correcto uso de los dones y del fruto del Espíritu Santo de Dios. No tenemos, dice Pablo, necesidad de decir nada, porque la gente ha visto una gran diferencia. Y mi objetivo esta mañana es que usted determine ser una gran diferencia.